¿Crees que una visión a largo plazo de la vida puede permitirnos hacer frente al fracaso de una manera más, digamos, efectiva? Hoy, en Maná de Lunes, presentamos el valor de la visión a largo plazo de la vida. Una reflexión de Stephen R. Graves. El entrenador de baloncesto de mi hijo solía transmitir un mensaje simple. No dejes que el baloncesto de la escuela secundaria sea lo mejor o lo peor que te haya pasado en la vida. Si lo es, entonces hemos fallado como entrenadores. Bueno, en otras palabras, disfruta cada minuto, pero asegúrate de que tu importancia, tu seguridad y tu éxito en la vida sean mejores que estos 3 años corriendo de un lado a otro de la cancha, tratando de meter una pelota en un aro con una red. Una visión amplia de la vida es esencial para florecer. Aquí hay 4 razones. Número 1, con una visión a largo plazo, respondemos bien ante el fracaso. Cuando entendemos que la vida no termina cuando sucede algo malo, nos damos cuenta de que podemos atravesar las sombras y entonces aún así florecer. El primer ministro británico, Winston Churchill, dijo: el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal, lo que cuenta es el coraje para continuar. Si un hombre como Churchill, que enfrentó mayores desafíos de los que la mayoría de nosotros jamás enfrentará, pudo vivir con esa perspectiva, nosotros también deberíamos estar inspirados para ver más allá de los problemas cotidianos y darnos cuenta de que prosperamos cuando los superamos. Número 2. Con una visión a largo plazo, respondemos bien al éxito. Desde una perspectiva comercial, el éxito puede volverse más peligroso que el fracaso, porque dejamos de crecer. La visión a largo plazo dice que el éxito del pasado no me libera de la necesidad de crecer. Más importante aún, la visión a largo plazo me permite beber del éxito, pero con humildad, dándome cuenta de que nuestras ganancias temporales, aunque dulces y dignas de celebración, son una simple gota en el balde de la vida. Número 3. La visión a largo plazo nos ayuda a relajarnos. Una visión a largo plazo de la vida no se trata solo de perseverar a través de las luchas, también nos ayuda a relajarnos. Cuando no está atado todo al presente y las reacciones inmediatas, nos volvemos más tolerantes. Los pequeños desaires e inconvenientes tienen menos peso y el perdón llega más fácilmente. Esto es crítico para una vida que florece. De lo contrario, acabamos siendo unos viejos amargados. Número 4. La visión a largo plazo nos empuja a pensar en nuestro legado. Mientras preparaba una charla, estaba leyendo sobre William Wilberforce, Martín Lutero e Ignacio de Loyola, entre otros. Todos estos líderes fueron excelentes ejemplos de liderazgo heroico y sin duda tenían una visión amplia de la vida, con gran impacto. ¿Cómo prevalecerá tu impacto una vez que te hayas ido? Tener una visión a largo plazo no significa que lo inmediato no importe. Los fracasos personales, las injusticias sistémicas y las grandes tragedias son reales y dolorosas. Nos detienen en seco y exigen una respuesta. Pero mirar a largo plazo en estos momentos nos permite decir que la historia aún no ha terminado y además que no somos el autor de la historia. En el libro de los Hebreos, en la Biblia, el escritor nos habla de la gran fe de Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como su herencia, obedeció y fue, aunque no sabía a dónde iba. Por fe hizo su hogar en la tierra prometida como un extranjero en un país extranjero. Habitó en tiendas, al igual que Isaac y Jacob, que eran coherederos con él de la misma promesa, porque esperaba la ciudad donde los cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham pudo vivir una vida transitoria durante muchos años porque confió en Dios con su futuro, porque creía en una visión y metas máximas para su vida, la vida eterna con el Dios creador. Esta fundación incitó su perspectiva progresista y envalentonó su fe. Es asombroso lo que podemos lograr y lo lejos que estamos dispuestos a viajar con el corazón asegurado de la mano de Dios. Jesucristo enseñó que debemos almacenar nuestros tesoros
en donde las polillas y el óxido no pueden destruir, en donde los ladrones no entran a robar. Esto es, sin duda, mirar a largo plazo. Maná de Lunes es un servicio de la comunidad de negocios del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos. Contacta con nosotros en el cbmclatino.com y en España en 3-org. Si te interesa formar parte del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos en Latinoamérica, en Corea, en cualquier parte del mundo, por favor ponte en contacto con nosotros y recuerda que uno se convertirá en él.